Atención. La Fórmula 1 acaba de ser sacudida por un guiño que no es nostalgia, sino un golpe maestro en el ajedrez de los fichajes y un aviso directo a Alpine. Williams, la antigua casa de Franco Colapinto, ha publicado un video del argentino celebrando su histórico primer punto en el Gran Premio de Estados Unidos del año pasado, y aunque parece un simple recuerdo emotivo, es mucho más que eso. Es la prueba de que James Bowles, el cerebro estratégico de Williams, no ha soltado a su protegido. Spoiler. Este gesto especial no solo reaviva el rumor de un posible regreso de Colapinto a Grove para el 2026, sino que ejerce una presión silenciosa sobre Alpine, cuyo rendimiento inconsistente podría obligar al piloto a buscar su verdadero lugar en el futuro de la F1. Vamos a desvelar la conexión oculta entre la maniobra del año de Colapinto sobre Fernando Alonso en Cota 2024 y las deficiencias actuales del Alpine A525. ¿Por qué Williams lo recuerda ahora cuando más lo necesita Alpine para sumar puntos? ¿Podrá este piloto hacer historia al convertir su antiguo equipo en su mejor aliado en la guerra de contratos? ¿Se acerca el fin de una era donde el talento es comprado y no protegido? El Circuito de las Américas es el escenario del Deja Vu, el lugar donde Colapinto debe demostrar que el 10º puesto de 2024 no fue suerte, sino la semilla de un campeón. Comenta si crees que Colapinto regresará a Williams para el 2026 y suscríbete para analizar en profundidad cómo este inesperado guiño pone en jaque la estrategia de Flavio Briatore. El guiño de Williams. Nostalgia, estrategia o advertencia a Alpine. El Gran Premio de Estados Unidos se acerca, y con él, el recuerdo fresco de la mejor actuación de Franco Colapinto en su temporada debut. El 10º puesto que le otorgó su primer punto en la Fórmula 1. La publicación de Williams con el mensaje "Un frenesí en Austin" el año pasado no es casualidad. En la F1, no existen los gestos inocentes, especialmente cuando provienen de un estratega como James Bowles, el director de Williams con profundas raíces en la inteligencia de Mercedes. Este guiño tiene triple capa de lectura. La capa nostálgica. La fachada es el recuerdo cariñoso al piloto que Williams formó y que logró un punto valioso en una temporada difícil para el equipo. Es un mensaje de reconocimiento a la contribución de Colapinto al legado de Grove. La capa de la presión, el golpe a Alpine al resaltar el éxito de Colapinto en su coche, FW46 o su variante de momento, y en el mismo circuito donde Alpine, A525, necesita desesperadamente sumar ahora, Williams subraya indirectamente el problema de rendimiento del equipo francés. El mensaje es sutil. Si Colapinto logró puntuar con nosotros, ¿por qué no lo ha hecho de forma consistente con vosotros, un equipo de fábrica? Alpine se siente atacado en su propio terreno, justo cuando la presión directiva por resultados es máxima con la llegada de Briatore. La capa estratégica, la advertencia al mercado. Este es el nivel más profundo. Bowles está enviando un mensaje al mercado de pilotos y a los rivales que codician a Colapinto, principalmente Audi y la propia Mercedes si buscan un reserva de élite. El guiño de Williams es una declaración de propiedad emocional e intelectual. Colapinto es nuestro, sabemos lo que vale, y estamos listos para recuperarlo si Alpine no lo cuida. La Fórmula 1 es un juego de múltiples años y Bowles sabe que Colapinto es un piloto de 2026, perfectamente adaptable a la nueva normativa. Al mantener viva la llama de la relación, Williams se asegura de que el argentino vea a Grove como un puerto seguro si el barco de Alpine sigue navegando a la deriva. El momento es perfecto porque Colapinto acaba de tener una actuación agridulce en Singapur, donde su ritmo de carrera se desvaneció. Alpine necesita que Colapinto demuestre consistencia, no solo destellos de genialidad. El video de Williams en Cota recuerda al mundo que Colapinto ya tiene esa consistencia, o al menos, la tuvo con un coche menos desarrollado. Esto aumenta la presión del doble desafío en Austin. Colapinto no solo debe puntuar para callar el ruido que Williams acaba de generar. La presión mediática y la expectativa se han duplicado. ¿Es el guiño de Williams la ayuda psicológica que Colapinto necesita? ¿O la distracción que lo alejará de la concentración? Cota 2024. El punto que valió un asiento y la maniobra del año. El 10º puesto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la temporada anterior fue un hito que marcó su carrera, y de hecho, desencadenó su fichaje por Alpine. Ese punto no fue un regalo, sino el resultado de una carrera tácticamente impecable y una maniobra de pilotaje que la propia F1 eligió como la mejor del año. El contexto del Williams FW46, o FW47 en su variante del momento, el monoplaza británico era un coche con un rendimiento muy polarizado. Tenía una velocidad máxima excelente gracias a su filosofía de baja resistencia aerodinámica, low drag, pero sufría enormemente en curvas lentas y gestión de neumáticos debido a un chasis inestable y una aerodinámica básica. La clasificación de Colapinto a la SQ3 del sprint ya había sido un aviso de su velocidad pura en coche ligero, superando al entonces compañero Alex Albon. El domingo, sin embargo, el panorama era oscuro tras quedar eliminado en la Q1 por un error menor.
La remontada de Colapinto se construyó sobre 3 pilares. La gestión de neumáticos. El factor alpino, a diferencia del actual Alpine A525, el Williams tenía una ventana de performance más amplia en ciertos compuestos Pirelli. Colapinto demostró una madurez inusual para un rookie en la gestión de los neumáticos hard y logró mantener un ritmo constante sin sobrecalentarlos, una capacidad que Alpine está buscando desesperadamente en su actual lineup. La estrategia de parada, el golpe de suerte y riesgo. La carrera se vio alterada por un periodo de safety car o una bandera amarilla decisiva, hipótesis verosímil, que permitió a Colapinto hacer una parada barata y ganar varias posiciones a expensas de sus rivales de la zona media que no pudieron reaccionar a tiempo. El argentino aprovechó la ventana y salió a pista con neumáticos nuevos justo antes de que la carrera se reanudara, dándole una ventaja de agarre que capitalizó de inmediato. La maniobra del año, la magia por el momento culmen, fue el adelantamiento a Fernando Alonso. La maniobra, elegida como la mejor de esa temporada por la propia F1, se produjo en el sector lento y técnico de Cota. Alonso, en el Aston Martin, intentaba defender su posición de forma agresiva, pero Colapinto demostró una valentía y una precisión milimétrica. Colapinto aprovechó un error de tracción de Alonso a la salida de una curva lenta, se pegó al difusor del Aston Martin, y en la siguiente curva, una de alta velocidad y ciega, se lanzó por el exterior, tomando la trazada ideal y superando al bicampeón en una demostración de nervios de acero. El detalle técnico. Colapinto confió ciegamente en la estabilidad del Williams en el punto de apex, algo que solo un piloto con plena confianza en su coche puede hacer. La diferencia técnica es el núcleo del problema. El Alpine A525 sigue una filosofía opuesta a la de Williams. Máximo downforce, excelente performance en curvas lentas, como demostró el destello de velocidad en Singapur, pero un peso excesivo y una dramática incapacidad para gestionar el calor y la degradación de los neumáticos en carreras largas. Colapinto lo ha notado. El trabajo en Enstone se centra en intentar encontrar una ventana de funcionamiento de los neumáticos Pirelli que simplemente no existe en condiciones de pista caliente. El piloto argentino es tan rápido como Pierre Gasly en clasificación, demostrando que tiene la velocidad cruda, pero el domingo, el A525 se convierte en un lastre que castiga al piloto que intenta sobrepilotar para compensar el déficit de ritmo. La lucha de Colapinto es contra la máquina, no contra sus rivales. La estrategia del sprint en Cota es vital por esto. La carrera corta reduce el tiempo de degradación, permitiendo a Colapinto aprovechar la velocidad a una vuelta del Alpine y su agresividad en la salida y la primera vuelta, sin pagar el precio del desgaste excesivo a largo plazo. Si Colapinto logra puntuar en el sprint, habrá vencido la paradoja. Demostrará que el problema es el coche a plena distancia y no el piloto, fortaleciendo su posición frente a la dirección de Alpine. La sombra de Gasly también es un factor. Pierre Gasly, un piloto de gran premio, ha tenido sus propios problemas para extraer consistencia del Alpine. Si Colapinto logra ser el Alpine mejor posicionado en Cota, un circuito que favorece la consistencia aerodinámica y el balance, habrá ganado una batalla de liderazgo que se traduce directamente en negociaciones de contrato. El pánico en Alpine solo se calmará con puntos, y la doble chance de Austin es la última oportunidad para salvar el prestigio de la escudería en el último tercio del campeonato. El guiño de Williams recuerda al mundo que Colapinto ya hizo magia con menos recursos. Ahora, con más recursos, la expectativa es máxima. ¿Podrá Franco Colapinto usar la doble oportunidad de Cota para romper el espejo roto de Alpine y demostrar que es un piloto de resultados consistentes? La FIA, los reglamentos ocultos y el timín del guiño de Williams. La Fórmula 1 es un deporte de reglamentos que se interpretan y se reinterpretan constantemente. La coincidencia del guiño de Williams con el Gran Premio de Estados Unidos y la reciente actuación de Colapinto en Singapur tiene una conexión oculta con el reglamento técnico y la fiscalización de la FIA. El precedente del downforce flexible. En la temporada anterior, la FIA emitió directivas técnicas, TD, para combatir la flexión excesiva de los suelos y los alerones, un fenómeno que Red Bull había dominado para obtener ventaja aerodinámica. El Williams FW46, diseñado con una filosofía de baja carga aerodinámica, fue menos afectado que otros rivales de la zona media. De hecho, Colapinto pudo puntuar en Cota 2024 precisamente porque el coche era estable en velocidad y menos dependiente de soluciones aerodinámicas extremas que podrían haber sido penalizadas o desestabilizadas. El problema actual de Alpine, el Alpine A525 parece sufrir de un balance excesivamente sensible a la altura de rodaje, RI de Haidt, lo que indica que es extremadamente dependiente de la aerodinámica del efecto suelo para generar carga. El equipo francés podría haber forzado los límites del diseño para compensar un déficit de potencia del motor Renault, llevando el coche a una zona de inestabilidad que provoca la degradación súbita de los neumáticos en carreras largas. El guiño de Williams es un recuerdo técnico. Williams ya demostró que un coche más simple, pero más honesto aerodinámicamente, puede ser más consistente en el largo plazo en circuitos de alta energía como Cota. Colapinto fue capaz de extraer esa consistencia.
Bowles sabe que Colapinto entiende la simplicidad y la eficiencia, no solo la complejidad inestable del Alpine. La FIA y el futuro 2026. La nueva normativa de 2026 promueve coches más pequeños, más ligeros y con aerodinámica activa y simplificada. Esto significa que los pilotos con gran capacidad de adaptación y con un feedback técnico que favorezca la eficiencia, el perfil Colapinto Williams, serán los más valiosos. Los pilotos acostumbrados a coches con un downforce excesivo y complejo, el perfil Alpine, tendrán que desaprender sus vicios. Al recordar la hazaña de Colapinto en su coche, Williams está posicionando al argentino como el piloto ideal para el futuro 2026. Es un aviso para los ingenieros de Alpine: si no resolves el problema de la 525 con la complejidad actual, Colapinto se irá a un equipo que priorice la eficiencia para el 2026. La Fórmula 1 es una guerra de información, y el guiño de Williams es un disparo de advertencia. ¿Es esta conexión técnica la verdadera razón por la que James Bowles sigue de cerca los pasos de Franco Colapinto? El tablero de fichajes, Audi, Mercedes y la cláusula de escape. La atención mediática sobre Franco Colapinto es directamente proporcional a la efervescencia del mercado de fichajes, especialmente con la llegada inminente de Audi en 2026 y la incertidumbre en Mercedes tras la sorpresiva movida de Hamilton. El guiño de Williams impacta directamente en el tablero de fichajes de 2026. Audi, Sauber, el principal depredador. Audi busca un line-up fuerte y joven para liderar su proyecto. Carlos Sainz es su objetivo número uno, por experiencia y valor de marketing, pero Colapinto es el plan B perfecto. El piloto argentino es joven, adaptable y atrae al mercado latinoamericano. El guiño de Williams recuerda a Audi que Colapinto está en la órbita de Mercedes y Williams, Bowles, aumentando su valor y la urgencia por ficharlo. Si Colapinto puntúa en cota, el precio de su contrato se dispara. Mercedes, el asiento comodín. Aunque Colapinto dejó el paraguas de Williams / Mercedes para saltar Alpine, James Bowles es su vínculo con Toto Wolff. Mercedes necesitará un piloto de reserva de primer nivel y potencial futuro si el elegido para el asiento de Hamilton no resulta ser el adecuado o si el joven Kimi Antonelli necesita más tiempo de desarrollo. El guiño de Williams es un recordatorio de que Colapinto está listo para el Top Team y que Williams actuaría como puente si Mercedes lo necesitara. Alpine, la negociación forzada. El equipo francés no puede permitirse perder a Colapinto, especialmente después de haber perdido a Oscar Piastri en el pasado. El guiño de Williams fuerza a Alpine a activar una renovación o una cláusula de blindaje en el contrato de Colapinto mucho antes de lo previsto. Alpine necesita que Colapinto demuestre que merece el blindaje con puntos en Austin. Si Colapinto falla en cota, la dirección de Alpine podría dudar y darle tiempo a Williams o Audi para preparar una oferta. El rumor de la cláusula de escape. Es verosímil que el contrato de Colapinto con Alpine incluya una cláusula de escape o liberación vinculada al rendimiento del equipo. Si Alpine termina la temporada por debajo de cierta posición en el campeonato de constructores, EJ. Octavo, Colapinto podría tener la opción de negociar con otros equipos. El guiño de Williams es la preparación para activar esa cláusula. El Gran Premio de Estados Unidos no solo ofrece una doble chance para puntuar, sino una doble chance para aumentar su poder de negociación. Cada punto sumado en Austin es $1 millón extra en el contrato 2026 y un paso más lejos de la sombra de Gasly. El guiño de Williams es el agente provocador que ha encendido la mecha de una explosión en el mercado de fichajes. ¿Podrá Colapinto utilizar la estrategia de Williams y la presión del mercado para asegurar el mejor asiento posible para la nueva era de la F1? La psicología del Deja Vu. Cota como fortaleza mental. El factor psicológico en la F1 es tan crucial como la potencia del motor. Para Franco Colapinto, regresar a Cota es entrar en una fortaleza mental que él construyó con su propio esfuerzo. El circuito de las Américas no es solo el lugar de su primer punto, sino el escenario de su liberación de la presión inicial del rookie. La presión de ser un rookie en la F1 es abrumadora. El éxito en categorías inferiores se olvida rápidamente, y la única moneda de cambio son los resultados en el máximo nivel. Colapinto cargó con la presión de ser el único argentino y la expectativa de un continente. El 10º puesto de 2024 fue el catalizador que liberó esa carga. El efecto Deja Vu. La memoria muscular y la memoria psicológica juegan un papel gigante. Colapinto regresa a Cota sabiendo exactamente dónde están los límites del circuito, dónde puede atacar y dónde debe ser conservador. La visión del video de Williams actúa como un anclaje mental positivo. Ya lo hiciste una vez con un coche inferior, podés hacerlo de nuevo con el Alpine. La fortaleza mental es clave en la gestión de los libres 1, la única sesión de práctica antes de la clasificación sprint. El piloto que entra con confianza y sin la necesidad de probarse a sí mismo gana valiosos milisegundos. Colapinto no necesita probar nada en Cota, solo necesita ejecutar la estrategia a la perfección. El contraste con Singapur.
La actuación de Singapur, donde Colapinto sintió el potencial en la salida, pero falló en la consistencia a largo plazo, debe ser superada en Austin. La diferencia es la confianza en el coche. En Singapur, la mente de Colapinto estaba distraída por la preocupación de la degradación y el balance inestable. En Cota, regresa a un circuito donde sabe que el coche puede funcionar, el Alpine suele rendir bien a una vuelta. La doble chance ofrece una red de seguridad psicológica. Si el sábado es un éxito, puntos en el sprint, el domingo será una carrera liberada, permitiendo a Colapinto concentrarse en la ejecución técnica y la gestión de neumáticos, el punto débil de la 525. Si falla el sábado, la presión se acumulará para el domingo, recordándole la ansiedad de Singapur. El guiño de Williams es un refuerzo positivo en el momento justo. Es un recordatorio público de su valor, inyectando una dosis de confianza que puede valer ese último milisegundo que separa el 10º puesto del 11º. Colapinto vuelve a su zona de confort, pero con nuevas herramientas y nuevas expectativas. ¿Podrá Franco Colapinto transformar el Deja Vu en una doble victoria mental y de resultados en Cota? La narrativa histórica, el legado latino y el circuito épico. El Gran Premio de Estados Unidos tiene una historia rica y un tanto caótica en la F1, celebrándose en múltiples sedes antes de asentarse en Cota. El Circuito de las Américas es un homenaje a la grandeza, con curvas inspiradas en los templos del automovilismo, Suzuka, Silverstone, Hockenheim. Para Colapinto, Cota es el eslabón con el legado de los héroes latinos en el automovilismo global. Juan Manuel Fangio dominó la F1 en una época donde el deporte era más peligroso y menos globalizado. Su legado es la base de la excelencia argentina. Carlos Reutemann, el último Gran León, compitió en Norteamérica con Ferrari y Williams, logrando victorias y demostrando una tenacidad que se convirtió en leyenda. Reutemann entendía la complejidad del cambio de reglamentos y la política del paddock, cualidades que Colapinto está aprendiendo a dominar. El fenómeno Checo Pérez demostró el poder de la base de aficionados en Norteamérica. El Gran Premio de Estados Unidos se ha convertido en un punto de encuentro para fanáticos mexicanos, argentinos y de toda la región, creando una atmósfera que ningún otro circuito puede igualar. Colapinto es la nueva cara de esa pasión, y él lo sabe. La mención a los muchos argentinos en las tribunas no es casualidad, es un reconocimiento a la fuente de su fuerza.